esto tiene muchas partes negativas, pero también tiene, no sé si vosotros lo veis así, partes positivas, tienes más tiempo para pensar, para dedicar a outras cosas. Muito boa tarde, então, a todas e todos. A gente conversa agora a nossa 11ª edição do Conversas de Pitch, que é um evento que a gente está organizando, né, no grupo de pesquisa, para conversar um pouquinho sobre as questões de territorializações a partir da pandemia. Queria, inicialmente, já agradecer muito a Ana Roman, né, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse momento. E agora, então, vou deixar então para a Bárbara fazer um pouco a apresentação da Ana, e aí já começamos o nosso evento de uma maneira mais formal. Boa tarde, então. A Ana Roman, ela tem formação em Ciências da Informação pela Universidade Complutense de Madrid e em Comunicação pelo Institute of Higher European Education de La Haya. É curadora da 11ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, coeditora da plataforma Rede Fundamentos, que é um editorial especializado em arquitetura e universidade ibero-americana. É uma edição de publicações e tem uma plataforma web. E diretora da revista Rita, que é uma revista semestral vinculada à Rede Fundamentos, de textos acadêmicos sobre a temática relacionada à teoria e à prática arquitetônica, análise de projeto, composição, crítica e tecnologia. Ana também é diretora do Congresso Rede Fundamentos, que chama Métodos e Experiências de Investigação. É também coordenadora do Espaço AAR, que realizam eventos artísticos e culturais, curadora de exposições no showroom Icono, e responsável de comunicação em arquitetura no Engenharia IDOM Internacional. E, enfim, estamos agradecidos por su participación, Ana, y ahora doy la palabra a ti. Muchas gracias a vosotros. Boa tarde y gracias a Luisa, que te veo por aquí, a Ever, por supuesto, a Marcelo y a ti, Bárbara, por la presentación y a todos por estar aquí para charlar. Bueno, y por supuesto por invitarme a este proyecto tan interesante en el que hablar de cómo estamos viviendo esta pandemia, ¿no? En buena parte de América Latina, en Estados Unidos y también en algunos rincones del sur de Europa, en Portugal, como me decíais, y ahora pues os voy a contar un poquito sobre España. Os voy a dar una visión general de cómo ha ido evolucionando, cómo se ha vivido el coronavirus en España y luego pues voy a centrarme un poquito en las cuestiones que me tocan más de cerca, como son, como decía Bárbara, pues cómo ha afectado a la Bienal o cómo puede afectar a un tipo de evento internacional de este tipo y cómo puede afectar también al desarrollo de una publicación, como es el caso de Rita, de la revista, y bueno, por supuesto esto puede derivar hacia muchas otras direcciones que consideréis interesantes. Bueno, los casos de coronavirus, los primeros casos de coronavirus en Europa llegaron, el coronavirus llegó a Europa, se calcula que entre finales de diciembre y finales de enero de este año, más bien se acerca a la primera fecha que a la segunda, aunque a pesar de que ya nos venían hablando de ello en China, en Corea y demás, pues no se detectaron estos casos hasta un poco más adelante. En España, de hecho, fue el 31 de enero de este año cuando se detecta el primer caso. En muchos de los países de Europa fue por las mismas fechas. En Francia fue el 25 de enero, en Alemania fue el 27, en Italia fue también el 31 de enero. En aquel momento, a pesar de que nos dimos cuenta de que había llegado la pandemia a llamar a la puerta de casa, yo creo, no sé en el resto de países, pero en España lo veíamos todavía muy de lejos. Sí, había un caso, lejos de casa, lejos de nuestro entorno. El gobierno transmitía, desde las instituciones se transmitía una tranquilidad absoluta, que estaba todo controladísimo, que no iba a ir más allá, que teníamos un sistema para localizar
cualquier caso en los primeros días de desarrollo de la enfermedad y evitar de esa manera que luego hubiera un gran contagio. Todo esto pues se mantuvo así durante prácticamente todo el mes de febrero. Se oía hablar de algún caso puntual. El primero, de hecho, fue un turista alemán en la isla de La Gomera, en Canarias. El segundo caso fue en el otro archipiélago que tenemos, en las Baleares, y fue un turista inglés. Entonces, bueno, pues para todos la sensación era que era en las islas, era una cosa muy puntual de turistas y que estaba controlado. Pero a partir de mediados finales de febrero la cosa empieza a cambiar. En primer lugar, en Italia de repente se multiplican los casos, se empieza a escuchar noticias de que el coronavirus se está expandiendo, sobre todo por la zona norte, por Milán y demás, de una manera pues mucho más incontrolada de lo que pensábamos que iba a ocurrir a nuestro alrededor. De hecho, a finales de febrero hay países que cierran las fronteras a Italia. El caso es que a nosotros se nos sigue transmitiendo que no hay ningún problema. Llega el primer caso a la península, pero bueno, es un caso aislado. También se considera hasta que ocurre también por esas fechas, a finales de febrero, llega ya el primer caso que se considera no importado. Ya no es un turista que viene de fuera y que ha estado en contacto con o que viene de China, sino es una persona que no se ha movido de España. Y es un señor de Sevilla, que no ha salido de Sevilla y que de repente tiene una serie de síntomas, se le hacen las pruebas y se descubre que tiene coronavirus. A finales de febrero, sin embargo, se sigue transmitiendo que van a ser casos aislados y que no va a haber ningún problema en el país y que como mucho pues habrá algún pequeño brote suave en alguna zona. De hecho, el Mobile World Congress, que es un congreso sobre el mundo de los móviles y demás, muy importante, que se celebra en Barcelona, se empieza a hablar de que a lo mejor se cancela, pero el gobierno, Illa, que es el ministro de Sanidad, dice que no considera que haya ninguna razón sanitaria para la cancelación de ningún acto multitudinario. Se acaba cancelando, llegamos a principios de marzo, van subiendo el número de casos que conocemos a través de lo que publican los medios, lo que publica el Ministerio de Sanidad, pero siguen siendo supuestamente pocos y nos acercamos ya con las 5 primeras muertes a primeros de marzo y con unos cientos de casos, y nos encontramos con que hay el 8 de marzo en España es el Día de la Mujer Trabajadora. Y entonces ese día se celebran manifestaciones multitudinarias por todo el país. Las mujeres se reúnen, salen a la calle, bueno, en fin, mujeres, hombres, defendiendo los derechos de la mujer y demás. Ciertas voces empiezan a decir que no sería recomendable que estas manifestaciones se llevaran a cabo. La Organización Mundial de la Salud, como sabéis, ya el 30 de enero había lanzado una alarma por la pandemia y a principios de febrero, el 3 y el 11 de febrero, si no recuerdo mal, vuelve a lanzar alarmas diciendo que tenemos que los países tienen que hacer acopio de equipos para hacer frente a esta situación. Equipos, hablemos de mascarillas, de respiradores, de EPIs, que es como se llama en España a los equipos de protección individual que utilizan los sanitarios y demás. En este sentido, también el Gobierno transmite que estamos preparados. Estas manifestaciones se llevan a cabo el 8 de marzo. El 11 de marzo se sigue diciendo que no, que estamos preparados. Los casos siguen subiendo, pero es cierto que no hay ascenso, pero un ascenso lento, paulatino en algunas zonas, o eso es lo que creíamos. Y bueno, el 11 de marzo se sigue diciendo que esto está controlado, y el 13 de marzo el Gobierno decide establecer estado de alarma. Entonces, bueno, en primer lugar, en la Comunidad de Madrid, que es la región en aquel momento con más casos con diferencia,
¿Por qué? Pues porque es el lugar de entrada internacional, es el intercambio más potente de viajeros y porque es la segunda ciudad, bueno, es la mayor ciudad de España y entonces se convierte en el foco más importante. En esas fechas se cierran colegios, institutos, universidades, toda la educación en España se cierra inicialmente, la idea es que sea por un periodo de 15 días. En España, no, perdonad, en Madrid. Y unos días después, el 16 de marzo, puesto que el 15 de marzo entra en vigor el estado de alarma, se cierra la educación en toda España. Desde esa fecha en que entra el estado de alarma, en España, el estado de alarma significa que el gobierno central recoge todo el poder, todo lo que está derivado en una situación normal a las comunidades autónomas, educación, sanidad, en fin, tienen muchas, tienen derivados muchos poderes en diferentes entornos, hace acopio de todos ellos el gobierno central y controla el movimiento de los ciudadanos y demás. En ese momento es cuando además, por supuesto, nos confinan y se cierran las fronteras. Primero se cierra la frontera terrestre y un par de días después la aérea y la marítima. El estado de alarma, eso sí, tiene que estar aprobado por el Congreso en España y tiene un vigor de 15 días. Entonces, nosotros hemos pasado por 6 renovaciones del estado de alarma. Hasta el día 21 de junio, que desapareció el estado de alarma, volvieron esas competencias a las comunidades autónomas y volvimos a podernos mover todos los españoles por todo el país. En todo este proceso se han vivido una serie de fases. El gobierno dividió el paso del confinamiento a lo que llaman nueva normalidad en una serie de fases a las que cada semana las comunidades autónomas solicitaban o no el paso a una fase siguiente y el gobierno lo concedía o no lo concedía. El confinamiento supone a mediados de marzo el que solo se puede salir de casa para ir a la compra, ir a comprar alimentos, ir a la farmacia, ir al médico y para ir a trabajar. Se recomienda el teletrabajo, pero inicialmente se permite ir a trabajar. Luego hay un recrudecimiento del estado de alarma durante 2 semanas en el que solo pueden salir a trabajar las personas que desarrollen labores esenciales, sanitarios, este tipo de trabajos. Todos los demás deben trabajar desde casa. Desde mediados de marzo hasta finales de abril, esa es la situación que vivimos. Un dato curioso que supuso muchos comentarios en redes y por todas partes, fue que durante este periodo en el que no se podía salir, la gente con perros sí podía salir a la calle a pasear al perro todos los días, pero los niños no podían salir a la calle. Entonces, bueno, hubo ahí encuentros, ¿no? Entre los que tienen animales de compañía y lo entendían y los que tienen niños y no lo entendían. Los niños por fin pueden empezar a salir el 26 de abril a la calle durante 1 hora al día. Luego, unos días después, ya permiten que los adultos salgan a pasear o a hacer ejercicio, a correr, fundamentalmente, en un horario determinado también. Y luego, a partir de ahí, según las fases, pues ya se podían ir haciendo más cosas. Hasta ese 21 de junio, como os decía, en que se llega a la nueva normalidad. La nueva normalidad implica que desde esa fecha podemos movernos por toda España, como os decía, y en zonas cerradas hay que ir con mascarilla y en zonas abiertas, si se pueden respetar 2 metros de distancia, no, y si no, hay que llevar la mascarilla también. Unos datos a tener en cuenta son que de los 260.000 casos más o menos que ha habido en España a día de hoy de coronavirus, más de 50.000 casos han sido en sanitarios.
porque a pesar de que se parecía que teníamos todo el equipamiento necesario, pues no fue así, la situación se desbordó y entonces no han tenido la protección necesaria. Luego, además, nos encontramos con varios casos que no sé si ha ocurrido, supongo que habrá ocurrido en otros países, no lo sé, pero aquí tuvimos problema de abastecimiento de mascarillas porque llegaron mascarillas que posteriormente se retiraron, compradas por el gobierno porque no cumplían los protocolos de garantía. En el caso de los test para detectar casos, ocurrió algo similar también, llegaron algunas partidas que eran defectuosas. Los respiradores necesarios para la gente con problemas a los que afectó con fuerza al sistema respiratorio, al aparato respiratorio, compramos unas partidas que requisaron y se quedaron en Turquía para su uso. Entonces fue un compendio de, pues eso, en situaciones así de emergencia, un compendio de pequeños desastres que hicieron que no estuviéramos tan protegidos como creíamos que íbamos a estar y que, bueno, esto fuera mucho más allá de lo que se pensaba. Es cierto que a mí me sorprendió lo obedientes que fuimos los españoles con respecto en toda España, porque en España hay muchas diferencias de carácter y cultural de unas zonas a otras, a pesar de ser un país tan pequeño con respecto a Brasil, por ejemplo, y a tantos otros países de América Latina, que al final somos como ni siquiera como una pequeña región vuestra, pero somos muy diferentes de unas zonas a otras y todos, hubo casos muy puntuales, pero todo el mundo respetó muchísimo el confinamiento, salían todas las tardes, había una hora determinada, a las 8 de la tarde, en la que salía la gente a los balcones a aplaudir a los sanitarios, se les ha reconocido muchísimo el trabajo, han hecho un esfuerzo sobrehumano como en todo el mundo, imagino, esto no es un caso excepcional, pero cuando se ha vuelto, así como fuimos tan responsables durante el confinamiento, cuando se ha vuelto a la nueva normalidad, pues ha habido mucha gente que lo de nueva no lo ha entendido. También es cierto que eso, nos hemos pasado mucho tiempo encerrados y que han vuelto a la misma normalidad de antes. Y el problema que esto tiene asociado es que, lógicamente, pues eso implica más contagios de los que debería haber y brotes otra vez. Es decir, zonas en las que está habiendo mucho contagio de nuevo, se han detectado, pues hay actualmente en España 120 puntos con elevado contagio. Hay una zona en Aragón, bueno, Aragón completa ha pasado a estas 3 fases que os decía antes de apertura de nuevo y de vuelta a la normalidad, pues ha pasado de nuevo a la segunda fase. Hay pequeñas zonas aisladas. Por toda España, no es sobre todo el punto más importante, porque hay mapas de puntos con un tamaño u otro según el brote, la fuerza del brote. El punto más importante actualmente está sobre Cataluña, pero los hay en prácticamente toda España. Aparte de esta visión así un poco general de la situación y que además nos lleva a que no sabemos si nos van a volver a confinar o no, esperemos que no, pero no sabemos cómo va a evolucionar el tema, porque aquí en todo momento se ha dicho que el verano iba a letargar al coronavirus y que entonces iba a ser mucho menos probable el contagio, pero bueno, no hemos llegado a los niveles que llegamos hace unos meses. Finales de marzo fue el pico mayor de contagios. En un día hubo cerca de 10.000 contagios. También fueron los picos mayores de muertes, con cerca de 1.000 muertes al día durante varios días. Pero, por supuesto, no hemos llegado ahí. Hoy, por ejemplo, en las últimas 24 horas ha habido 390 contagios. Pero es que no había tantos contagios desde el 22 de mayo. Entonces empieza a preocupar un poco la situación. En otros ámbitos, claro, esto ha afectado a todo. Todavía durante el confinamiento hubo una noticia que llamaba la atención
Y era que en España hay una página web para compra y alquiler de vivienda. Bueno, hay muchas, pero hay una que es muy representativa, en la que todo el mundo entra, que es Idealista, se llama. Y entonces hizo un estudio de las búsquedas que hacía la gente, de la variación que se había producido en las búsquedas que hacía la gente durante el confinamiento. Y así como en España existe, se llama la España abandonada a la mayoría de España, a todas las regiones rurales, hay pueblos y pueblos abandonados. Ha habido recientemente, hace menos de una década, hubo pueblos que ofrecían casa gratis, trabajo a gente joven con hijos para que aquello pues, se reactivara la vida y no desaparecieran. Hay aldeas y pueblos que han muerto, que no, ya no vive nadie, vive un señor de 90 años. Todo el mundo se ha ido desplazando a los núcleos urbanos que han crecido, pues tampoco a tamaños de América Latina, pero que han crecido mucho para la escala española. Bueno, pues en estas fechas ha habido, no sé cuánto 1000% se habían multiplicado las solicitudes de información sobre viviendas en espacios rurales. No ya en espacios rurales apartadísimos, pero en Madrid, por ejemplo, en la Sierra de Madrid. Nosotros tenemos el núcleo urbano, luego hay alrededor muchas ciudades satélite, pequeñas ciudades que son urbanizaciones y demás. Y luego ya está la sierra con pequeños pueblos donde la vivienda es más barata y da otras prestaciones. Son viviendas con un tamaño mucho mayor, con jardín y demás. ¿Qué ha pasado? Que claro, la gente, después de pasarse cerca de 3 meses viviendo en un sitio que les encanta habitualmente, que es en el centro de Madrid, en un pisito pequeño, ideal, se han dado cuenta de que prefieren, por si nos volvemos a encontrar en esta situación, porque además en España se habla no ya solo de que pueda haber rebrote, sino de que no va a ser el único coronavirus, de que nos tenemos que preparar para convivir con esta situación que va a volver a surgir periódicamente. Entonces mucha gente empezó a plantearse pues irse fuera por el mismo precio de tener más tamaño, naturaleza, jardín y demás. También ha ayudado a eso el teletrabajo. En España es muy poco habitual el teletrabajo. Se sigue teniendo una mentalidad, o las empresas siguen teniendo una mentalidad de tener que ver a la persona en la oficina para que les dé la tranquilidad de que están trabajando. Sin embargo, estos meses muchísima gente ha estado trabajando desde su casa, demostrando que se podía teletrabajar sin ningún problema. Entonces, no va a ser masivo lo de repente un giro de 360 grados y que todo el mundo pueda teletrabajar. Pero sí es cierto que algunas empresas se están abriendo a esta posibilidad, que al final para ellos también supone una reducción de costes. Entonces, esa es una cuestión a valorar, que veremos a corto o medio plazo si realmente se convierte en un hecho, tanto el teletrabajo como el desplazamiento hacia otras zonas abandonando. No va a ser masivo, pero bueno, de cierta parte de la población abandonando los núcleos urbanos más importantes. Luego, por otro lado, a nivel educativo, pues durante estos meses las universidades han mantenido las clases online porque hay buena cobertura de datos en todo el país y bueno, es fácil que prácticamente todo el mundo a nivel universitario tenga acceso a un dispositivo. Si no es un ordenador, es un móvil, bueno, es el dispositivo que sea para poder acceder. Hemos descubierto Zoom, que se ha utilizado para todo, para hablar con los amigos, para trabajar, los que no tenían ya un sistema establecido de videoconferencias. A nivel educativo en primaria y secundaria ha sido mucho más complicado, porque ahí sí que hay ocasiones en las que no todos los niños no tienen móvil, lógicamente, y a lo mejor sus padres lo necesitan para trabajar y no todos los niños tienen una tablet o tienen un ordenador. Entonces ahí ha habido casos de todo tipo. Ahora, de cara a la vuelta de
del verano, porque aquí ahora estamos de vacaciones hasta el mes de septiembre, pues todavía no se sabe, claro, no es que no sepamos los padres cómo van a ser las clases de los niños, es que no lo saben tampoco los profesores, los directores de los colegios, desde educación, en cada una de las comunidades autónomas, que son las que deciden cómo se va a establecer el sistema educativo en los colegios públicos. En los privados lo pueden gestionar ellos, pero en los colegios públicos se decide. ¿Cómo se va a hacer? Pues de momento se están planteando si días alternos, si jornada unos niños por la mañana, otros por la tarde, por la cuestión de mantener el distanciamiento, porque las aulas, con la cantidad de niños que hay actualmente por aula, no es posible mantener esa distancia. Así que no sé cómo acabará la cosa. Y luego, por supuesto, la economía se ha visto muy, muy tocada. El paro, vivimos, bueno, como todo el mundo, la crisis global que en España en determinados sectores afectó especialmente, sobre todo a partir de 2008, y pasamos a tener cifras de paro que no recordaban desde hacía décadas. Nos estábamos recuperando y ahora estábamos en un 13% más o menos, y para 2020 el paro va a subir al 20% de la población activa. Esa es la estimación actual si estos rebrotes no son tan grandes como para implicar que tenga que volver a cerrarse pues los comercios, los restaurantes, en fin, todos los tipos de sector servicios, los hoteles y demás. Luego esto también ha afectado lógicamente pues a mí personalmente. En la dirección de la revista no ha afectado en Rita al trabajo del día a día. Bueno, sí, en que hemos estado teletrabajando durante estos meses, pero nada más. Pero sí que he notado algo que me ha llamado la atención y que tiene mucha lógica, y ha sido que hemos pasado a... Ha sido la última convocatoria que tuvimos de textos, ha sido en la que más textos hemos recibido, con solo equiparable a una ocasión, que fue cuando la convocatoria de textos de Rita coincidía con la convocatoria al Premio de Textos de Investigación de la Bienal Iberoamericana. Ahí hubo una cantidad mucho mayor de lo habitual de textos de investigación recibidos, pero es que en esta ocasión hemos igualado ese caso. ¿Por qué? Pues porque la gente ha estado encerrada y ha tenido... Esto tiene muchas partes negativas, pero también tiene, no sé si vosotros lo veis así, partes positivas, tienes más tiempo para pensar, para dedicar a otras cosas. Yo personalmente, pues he vivido el confinamiento en diferentes etapas. La primera etapa, de repente me convertí en la persona más feliz del mundo, porque me di cuenta de que estaba encantada en casa, con tiempo para, no teniendo que estar todo el día corriendo de un sitio para otro, porque al final lo hacía todo desde casa, trabajaba desde casa, además. En España, que nos gusta mucho comer bien, a todo el mundo le ha dado por cocinar, por hacer nuevas recetas. Ha sido curioso en ese sentido. Muchísima gente ha aprendido a hacer cosas a hacer platos que no sabía y a hacer cosas que no sabía. Ha habido gente que se ha puesto a hacer cursos online, ha habido gente que se ha puesto a tocar instrumentos. Estas cosas que vas dejando siempre porque no tienes tiempo y que de repente vas y dices, bueno, pues ahora voy a aprovechar, ya que tengo que estar aquí, y voy a hacerlo, ¿no? Voy a aprender a tocar la guitarra, o voy a aprender a dibujar, o voy a leerme esos libros que tengo ahí amontonados y que nunca me leo porque no me da tiempo, o esas revistas que, por favor, quiero ver y que no puedo ver. Y luego también, por supuesto, la gente ha utilizado mucho más Internet, por lo que nosotros en la revista lo hemos notado en Google Analytics, picos de visitas mucho mayores, y en ISU, que es donde tenemos colgada todos los números de la revista online, de repente en estos meses se han disparado las visitas y la lectura de la revista. Luego, pues también ha habido ha habido situaciones muy duras para muchísima gente, lógicamente, a la que le ha tocado directamente la enfermedad y a la que le ha tocado directamente en su economía también derivado de este confinamiento por la enfermedad.
Y poco más, preguntadme todo lo que queráis, porque si no, como me sigan enrollando, os tengo aquí 3 horas hablando de lo divino y de lo humano en el entorno del coronavirus. Hola, Ana. Muchas gracias por esa tu fala inicial. Creo que tiene muchas cosas para vernos. Hasta esto que estamos haciendo un poco de comparar un poco los procesos que estamos viendo. Entonces, cómo fue el proceso en España, cómo está en Brasil y otras partes, hasta de la cuestión como del respecto de la población con el distanciamiento. Este es un tema que toca bastante acá em Brasil. Então, agora então eu passo a palavra para o Heber, que vai fazer a pergunta. Bom, eu até vou me apresentar em português, então, Ana, porque não necessito uma apresentação para ti, mas, enfim, eu sou coordenador do grupo que promove, o Grupo de Pesquisa e Identidade de Território, e sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Muchas gracias, Ana. Bueno, hay algunas cosas que hablaste que me tocan más, pero intentaré ser un poco más directo, objetivo, pero no, en general para mí no es una cosa muy tranquila. Bueno, pero la primera cosa, pero hablaste de control de los ciudadanos, pero me gustaría... ¿El control, perdona? De los ciudadanos, sí. Sí, pero por el Estado, ¿no? Sí. Bueno, yo gustaría de saber cómo se fue si hubo una discusión en las redes, en alguna cosa, porque, bueno, hay un poco de eso en Brasil, pero muy poco, porque en Brasil casi no hay control, ¿no? Bueno, es un problema eso también. Pero hubo una discusión por el alto nivel de control, por ejemplo, en China, en los países del extremo asiático, ¿no? Corea sí. También, bueno. Entonces hubo, a partir incluso de los móviles, ¿no? De un control de los contactos de la gente, un poco... casi como si fuera una distopía de un control absoluto de los ciudadanos por el Estado. Y bueno, cómo se pasó y si hubo alguna discusión, y si hubo alguna cosa un poco más, por ejemplo, de un pensamiento progresista que es más contrario, pero hubo un cambio y lo pensamiento progresista está más a favor de un tipo de control, pero la derecha que no está más, pero pienso que hubo un poco eso en un cierto debate global, internacional, ¿no? Y un poco de cambio, porque el problema del control siempre se planteó como un problema para el pensamiento progresista, ¿no? Para la libertad, para las libertades, y bueno, todavía ahora me pareció que es un problema para la derecha y para la extrema derecha, en Brasil, como también en US, ¿no? En Estados Unidos tenemos, ¿no? Gobiernos de derecha, muy cerca de una extrema derecha, ¿no? Y bueno, no tiene eso. Pero otras 3 preguntas, ¿no? Muy directas. Una que pienso que es un poco, que nos puede hacer pensar, ¿no? Que dice así, bueno, las mascarillas, ¿no? Son obligatorias en los espacios cerrados. En los espacios abiertos no se tiene los 2 metros, ¿no? de distanciamiento, ¿no? Pero, porque en Brasil hubo incluso un poco una cierta inversión, no me pregunte cómo, pero hubo una cierta inversión, ¿no? Incluso del tipo de espacio cerrado que se fue primero permitido por la presión económica. Entonces, los grandes espacios donde hay más aglomeración, ¿no? Hubo un proceso de abertura más temprano que de otros. Bueno, eso no parece muy
muy racional, ¿no? Pero me gustaría que hablase un poco de esa relación entre las mascarillas y los espacios. Y si eso pone por la idea de una nueva normalidad, una especie de nueva urbanidad con más espacios abiertos para la gente. Bueno, como se habla mucho, para nosotros tenemos un poco más de información sobre qué se pasa en París, porque hay una estudiante que hace parte del grupo que está en París, y bueno, porque tiene más información, ¿no? El charme de París, no sé, pero esas ideas, ¿no? Y también porque la española, ¿no? Que es la intendente de París, pero es de Andalucía, ¿no? Ana Hidalgo, ¿no? La intendente de París es una andaluz, ¿no? Bueno, la otra cosa es un poco esa tensión que hace entre la nueva normalidad y la antigua normalidad, y que la gente hace un regreso para la calle, como si fuera la antigua normalidad. Y bueno, eso no es posible, y el precio puede ser o efecto rebote, ¿no? Sí. Que el virus, bueno, regrese y bueno, empezamos todos de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué piensas? Y dicho en relación a la cuestión anterior de la relación entre espacios abiertos y espacios cerrados, ¿qué veremos a cambiar, ¿no? Y por último, pero pienso que es una cuestión más, no sé si más importante, pero que tiene un impacto. Ese movimiento para los espacios rurales, para los pueblos, entiendes que tiene un efecto que puede ser más largo en el tiempo. Y bueno, porque en América, yo tuve una discusión con los nuevoyorquinos, y bueno, para ellos es una discusión muy seria, ¿no? Porque Nueva York tiene una distinción de las otras ciudades americanas, que es exactamente la grande ciudad, ¿no? Pienso que es cerca de 8 veces más densa que la segunda, que es San Francisco. Pienso que es esa relación. Entonces, y bueno, y el problema que plantearon es que el problema no es la densidad, pero es la aglomeración. Y hay algunos infectologistas y epidemiologistas, bueno, que hablan que ese tipo de virus es más fuerte donde tiene menos personas. Entonces, por ejemplo, en Brasil ahora se vive una onda en los estados donde la pandemia fue más fuerte hasta ahora, para el interior, ¿no? Porque Brasil tiene las grandes ciudades en la costa, ¿no? En general. Y bueno, ahora hay un proceso que nosotros hablamos de interiorización, ¿no? Que es donde están las medianas y las pequeñas ciudades, ¿no? Y donde la estructura de salud no es buena, ¿no? Como son los grandes centros. Bueno, entonces eso, hay esa discusión, ¿no? Pero nosotros veremos ahora un cambio de regreso a los pueblos, al rural. Para nosotros en Brasil diríamos para el interior, ¿no? Sí. O eso no se quedará bien porque hay un movimiento de ese corona, de ese tipo de corona, que también se va para las pequeñas ciudades, y, bueno, para esos pequeños pueblos. Entonces son esas cuestiones que pienso que me gustaría que hablase un poco y que la gente tiene hablado. El problema del control, el problema de las relaciones de espacios abiertos y espacios cerrados, y el problema de la relación densidad, aglomeración y el tipo de ciudad. Sí, pues en primer lugar sobre el control. Pues resulta que, claro, en España ahora tenemos un gobierno socialista. Entonces, esos progresistas que podrían estar más en contra del control, como el gobierno socialista, no se han manifestado en ningún momento en contra de ello.
Y lo cierto es que, como decía antes, sorprendentemente, yo creo que porque nos empezamos a asustar todos, de hecho, fijaos cómo son las cosas, antes de que nos confinaran... Un segundito, por favor, que es que están por ahí hablando las niñas, les voy a decir que se callen, pues no, ¿Así? por favor, ir a otro sitio. Ya estoy aquí de nuevo. Las están por ahí abajo armando un poco de jaleo y no quiero que oigáis por ahí de fondo. Bueno, entonces, A Ana caiu, vamos aguardar então um segundinho para ela retornar. Aí depois eu vou deixar ela fazer a fala dela, daí eu já vou fazer a pergunta da Kellys e eu já vou fazer uma pergunta minha, aí depois ela já faz as respostas e quem quiser se inscrever para um segundo bloco de perguntas pode colocar ali no chat, tá? Eu queria aproveitar então esse tempinho para reforçar a importância de preencherem a lista de presença, tá? Eu enviei o link aqui de novo, ainda falta ali principalmente a Michelle, a Roberta, a Luísa e a Dani, a gente tem os dados, então, tranquilo. Oi, Ana. Vuelvo a estar aquí. Bueno, ¿Me veis? puedes, sí, te oímos, te vemos, tranquilo, puedes Perfecto. proseguir. Que no sé qué ha pasado, que se ha cortado. Pues como decía, de hecho, antes de que se iniciara el confinamiento ya había cierta preocupación, se sentía cierta preocupación entre la gente con la evolución que estaba teniendo la pandemia en España y con el movimiento más. Yo creo que nadie se planteaba que hubiera confinamiento, pero sí que se limitara el desplazamiento por el país, porque había zonas, por ejemplo Madrid, donde yo vivo, donde había muchísimo, era el foco principal, como os decía antes, y entonces, claro, si la gente se iba desplazando de un lado a otro sin ningún control, preocupaba que esto implicara que se fuera extendiendo más y más el coronavirus por todo el país. Eso lo tenía mucha gente en la cabeza, no lo de que nos fueran a confinar, también es cierto, pero yo creo que lo asumimos todos como un mal menor para evitar que la cosa fuera absolutamente incontrolable. Luego en lo que me... se llegó a hablar, decías antes, Ever, de un control de los móviles y demás. Cuando nos confinaron, se llegó a hablar de que el gobierno iba a poder controlar puntualmente los móviles, básicamente para ver aleatoriamente el movimiento de la gente. Si realmente estaban en su casa o si no, aunque por otro lado, como os decía, se podía ir, se recomendaba el teletrabajo, pero se podía ir a trabajar. Tenías que llevar un certificado firmado por tu empresa de que era necesario que fueras físicamente a trabajar a la oficina. Eso yo creo que generó un poco de tensión, pero luego no se volvió a hablar del tema en ningún momento. Con respecto a las mascarillas, fijaos que en España no son las mascarillas hasta incluso a finales de febrero, principios de marzo. Bueno, de hecho, prácticamente hasta que pudimos volver a salir a la calle, el gobierno, no el gobierno, sino la persona que hablaba en representación del gobierno, Fernando Simón, que es el director de emergencias y alarmas vinculado con el Ministerio de Sanidad, decía que no estaba demostrado que la mascarilla sirviera para nada. Entonces, pues la gente no llevaba mascarilla. La gente estaba en su casa, pero salía para ir a trabajar y no llevaba mascarilla. Ha sido ahora cuando hemos ido saliendo otra vez a la vida normal, cuando hemos empezado a llevar mascarillas. En España las mascarillas se han convertido en el último accesorio de moda. Hay mascarillas de todas las marcas, la gente se las hace, se las customiza, ves mascarillas espectaculares. Yo creo que, como nos han dicho, porque hablábamos de los espacios cerrados abiertos y del uso de la mascarilla, en España vamos a tener que seguir con la mascarilla y con el distanciamiento hasta que haya vacuna, no hasta que exista vacuna, hasta que haya vacuna para todos o si no para todos, para la población de riesgo. Una vez que la vacuna exista y que la vacuna llegue en la cantidad suficiente. Hasta entonces
a no ser que desaparezca de la noche a la mañana y no tengamos ningún caso de coronavirus en España, vamos a tener que seguir usando mascarilla. La cuestión de los interiores y de los espacios abiertos. Efectivamente, los espacios abiertos se han ampliado. Bueno, por supuesto, también hemos tenido suerte de que nos ha tocado primavera, verano, más bien verano ya, la vuelta a esta normalidad. Entonces, las terrazas se han multiplicado, los gobiernos locales, autonómicos y demás han permitido ampliarlas porque, lógicamente, entre mesa y mesa se tiene que mantener esa distancia y demás, entonces ocupan mucho más espacio y la gente hace muchísima vida en exterior. Siempre se hace mucha vida en exterior en España en verano, pero ahora más porque sigue habiendo un poco de miedo a los espacios interiores. ¿Qué pasará cuando llegue el otoño y el invierno y llueva y haga frío? Pues no lo sé. Es posible que llenen las terrazas de las setas, como llamamos aquí, no sé cómo llamáis allí, que son unas calefacciones verticales que colocan en los espacios abiertos y las mantitas, como han hecho en los países nórdicos por los siglos de los siglos. Hace 20 años que estuve por primera vez en Helsinki, me llamó la atención que en febrero la gente estaba en las terrazas, pero estaba en las terrazas con la manta, con la calefacción y demás, pues a lo mejor tendemos hacia eso y vivimos más hacia afuera, que es una forma de vida muy ligada al carácter en general español, el estar fuera. Por otro lado, con respecto a la mascarilla y al hecho de que sea obligatoria en interiores y solo obligatoria en exteriores si no se puede mantener la distancia de seguridad, se me ha olvidado comentar que con estos rebrotes hay varias comunidades autónomas que han impuesto ya desde esta semana la mascarilla obligatoria siempre también en exteriores. Y luego lo último, la cuestión de la vuelta a la vida rural. Yo creo o tengo la esperanza de que ciertamente esa inquietud que se ha despertado en muchísima gente durante el confinamiento de vivir en un espacio más, en un lugar más pequeño, luego además no solo por tener viviendas de mayor tamaño y jardín, sino porque, lógicamente, en las zonas muy pequeñas ha habido mucho menos contagios y han tenido una vida mucho más normal. De hecho, ha habido zonas en las que enseguida pudieron salir a la calle sin horario, tenían una vida mucho más normal que en las grandes ciudades. Ahora yo estoy en un pueblecito de Galicia y aquí han estado toda la gente que vive por el pueblo paseando por el monte y haciendo vida normal durante el confinamiento. Hablabas también, Ever, de la estructura sanitaria, de si es peor o si esto puede afectar en las zonas rurales. En España es cierto que, lógicamente, en los sitios muy, muy, muy pequeños, el sistema sanitario no llega hasta tu puerta 24 horas al día, 7 días a la semana. En las aldeas muy pequeñas hay consultorios en los que, bueno, ahí está el médico de medicina general que viene unas horas al día y luego el hospital para temas de especialistas o para urgencias médicas, pues a lo mejor lo tienes a cierta distancia, pero de lo que yo conozco, que no conozco absolutamente todos los rincones de España, en la zona rural no tienes más lejos de media hora, 40 minutos, un hospital con todas las especialidades más o menos normales y donde te puedan asistir en una emergencia, y luego existe en todo el territorio español un sistema de ambulancias que cubren zonas relativamente cercanas, o sea, pequeñas zonas, de manera que pueden reaccionar con cierta rapidez para solucionar una emergencia con las ambulancias que están preparadas. Existen las que son de desplazamiento básicamente y las que van medicalizadas y van con
con un médico para solucionar sobre la marcha la urgencia y luego ya el desplazamiento hacia el hospital. O sea que en ese sentido yo creo que tampoco hay tanto problema. De hecho, tened en cuenta que en la mayoría de las aldeas la población es mayor. En la España rural a día de hoy, si no existe ese cambio, la mayoría de la gente es gente mayor de 70 años. Y viven ahí porque esa gente que demanda más el sistema sanitario lo tiene también cubierto de una manera que consideran aceptable, al menos. Ahora yo voy a leer una pregunta que hizo en el chat a Kelis y después paso a palabra para Luisa hacer una cuestión. A Kelis, ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e é professora da rede pública do Rio de Janeiro. Então, vou fazer a pergunta com uma tradução. Gustaría saber más sobre la educación de los más nuevos en este periodo. Creo que ella habla un poco de la educación básica y pregunta si va a haber como una especie de reposición después de estas clases que están siendo perdidas y se adoptaron para los más jóvenes algunas plataformas de aula online y se pretende volver online y presencial. ¿Cómo están esas cosas de la enseñanza de los más jóvenes? Luisa, no sé si quieres preguntar ahora. Oye, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Noches para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Gracias, bien. De nuevo, agradecer a Ever por fomentar estos encuentros que para mí han sido una delicia porque han sido la oportunidad de rever amigos. Entonces, el lado bueno de la pandemia para mí ha sido ese de que he tenido mucho tiempo para ver amigos que hace tiempo no conversaba, en fin. No, yo quería comentar dos cosas. Primero, creo que aquí es pandemia, en español es pandemia, ¿no? Bueno, sí. La pandemia nos dejó unos puntos claros. Primero, que nos dimos cuenta de que el Estado no es un invento superfluo, sino que es un triunfo y es una conquista de las sociedades complejas, digamos, ¿no? Que ese neoliberalismo yo creo que tendrá sus días contados, espero. Bueno, segundo, la cuestión que me llama mucho la atención porque es en lo que a lo que me gusta dedicarme a estudiar, que es de los pequeños pueblos, los pequeños poblados, que creo que ellos son los que están ganando, ¿no? Esa retomada del campo por los jóvenes, por las nuevas generaciones, por las personas, hasta los alternativos que quieren plantar su comida, que quieren tomar control de todo el ciclo vital, ¿no? De todo eso. Entonces me parece que eso es importante. En el tema del patrimonio cultural, del patrimonio urbano, los pueblitos, las pequeñas ciudades, sin duda están se pueden beneficiar como tú lo comentas, ¿no? Esa retomada que ya venía, yo creo. Pero realmente lo que quería comentar es que me preocupa muchísimo es la cuestión psicológica que está implícita en esa especie de muerte de las ciudades que estamos viviendo. Lo digo por mis hijos. Ellos eran unos niños que tenían una actividad deportiva intensísima en un club donde hacían entrenamientos, más principalmente aquí en una placita pública, enfrente de nuestra casa, una placita donde ellos pasaban todas las tardes, ¿no? Pasaban horas y horas jugando fútbol. De un momento a otro, bueno, llegaba mi marido, les llevaba pipoca, palomitas de maíz. Bueno, había una vida urbana muy, muy bonita y eso está congelado. Entonces, yo estoy con mucha pena de estas generaciones, de estos niños que van a crecer tal vez sin la posibilidad de ir a una universidad, de abrazar, de tener un novio, una novia, en fin, esa parte de esa convivencia social para los jóvenes me parece muy, muy complicada. Me parece difícil
de entender cómo esa nueva normalidad va a dejarnos también una nueva normalidad en relación a la convivencia social, más en países como España, donde las grandes ciudades, la marcha, las tapas, todo eso pues era una forma de ser y de pronto quedamos cortos, no sé, me preocupa mucho, me preocupa porque de una u otra manera, yo que fui joven en los 90, mejor dicho, no imagino otra manera de ser joven sin esa socialidad que está en las ciudades, en fin, en los espacios urbanos, en la universidad, como un espacio donde uno hace amigos, donde uno se forma realmente. También lo que tú comentaste, que me parece muy triste, pues allá pudieron implementar todo el ensino, la enseñanza a distancia, pues porque hay cobertura, hay más democracia en eso, todo el mundo tiene acceso al ordenador o al tablet. Nosotros aquí en Brasil ya fue comprobado en nuestra universidad que no es un privilegio, no todo el mundo tiene, o si tiene celular, tiene que dividirlo con el hermano, o en fin, o no funciona la internet. Entonces, no, solo quería ver qué tú ves ante esa situación, si eres optimista o qué. Era eso. Muy Disculpen bien. por extenderme. Nada. Pues a ver, lo primero respondo entonces, Marcelo, ¿verdad? A la primera pregunta sobre la educación de los niños y de los jóvenes. Bueno, pues con respecto a lo que comentaba la persona que ha preguntado sobre si se van a recuperar esas clases perdidas, no va a ser así. También es cierto que no se han perdido del todo porque en España, en los colegios, antes hablaba de que en primaria y secundaria no se había podido seguir a nivel general esa educación online. Pero ha habido casos y casos. En los colegios privados sí que se ha seguido la educación online. En los colegios concertados, esta es una figura que son colegios privados subvencionados por el Estado les paga una cantidad de manera que son prácticamente gratuitos, como los públicos. Es como un término intermedio. Entonces, en este caso, también ha habido muchos que han hecho clases online. Ha sido en la educación pública, en primaria y en secundaria, donde ha habido algunos casos en los que ha habido clase online y muchos en los que no ha habido clase online. No obstante, esto no significa que no se haya seguido las clases. No se han seguido como hubiera sido lo esperado o lo deseado, mejor dicho, pero sí se han seguido las clases. ¿De qué manera? Pues ha habido una serie de plataformas, vamos, os voy a hablar del caso que conozco. En el caso de mis hijas, ellas han tenido, los profesores han ido enviando deberes y actividades más o menos interactivas de todo tipo a través de una plataforma a la que tenían que acceder. Y diréis, bueno, pero para esto también necesitan tener un dispositivo. Sí, pero no necesitan tener un dispositivo a determinadas horas del día, de manera que esto ha permitido el acceso, porque en todas las familias hay algún dispositivo, pero no en todas las familias hay dispositivos para todos, uno por persona o más de uno. Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Para permitir que de esta manera, en algún momento del día, esos niños pudieran acceder a través del móvil, a través del ordenador de trabajo de sus padres, a través de y poder seguir, no como se hubiera deseado, por supuesto, porque no ha habido una relación, no ha habido una interacción con el profesorado más allá de recibir por su parte pues los deberes que había que hacer o lo que había que leer o las actividades más o menos interactivas que había que hacer en una plataforma, pero sí que han podido seguir de esa manera y luego con mucho apoyo por parte o algo de apoyo, según casos, por parte de los padres, seguir el curso. No es lo ideal, desde luego, y por eso se está planteando ahora cómo se va a enfocar de cara al futuro para hacer que esa interacción exista, de verdad. Incluso se plantea que una hora determinada al día se haga una conexión online para dudas, explicaciones y que el resto del tiempo
se pueda pues hacer esos deberes o seguir el curso en cualquier otro momento, de manera que den más, pues eso, más posibilidades de tener acceso en un momento u otro a ese dispositivo. Eso por un lado. Y luego, por otro, sobre lo que decías, Luisa, yo tengo la esperanza de que esa vida rural efectivamente se recupere, ese patrimonio del que hablabas. Y luego, sobre la parte de la convivencia social en general, para la gente joven, como decías, para nosotros, para los niños. Durante estos meses, hombre, yo creo que para ellos, para la gente joven que vive mucho el estar juntos todo el tiempo, y para los niños, que las mías, como los tuyos, como comentabas, se pasan las tardes, son muy activas y se pasan las tardes haciendo actividad física de todo tipo, pues el confinamiento ha sido duro. Yo tengo la esperanza, bueno, de hecho ahora vuelven a tener una vida medio normal. Tengo la esperanza de que siga siendo así. Es verdad que los españoles, como decía, somos muy de abrazo y de beso y de contacto físico, y que sería muy complicado el dejar de hacerlo a largo plazo, por supuesto. Pero yo espero que no sea así, que sea una cosa, pues eso, puntual, y que volvamos a poder abrazarnos todos, todo lo que nos apetezca. Ana, porque a pergunta de Kelly é de Rio. Em Rio, em o resto do Brasil, a gente casi não tem contato com espanhol, mas nós temos como, por sermos cercanos, um pouco como Galícia Claro, e Portugal, claro, ¿no? Portugal. Então, eu tentarei fazer uma explicação, uma tradução de tus respostas sobre a questão da enseñanza primária e secundária em Espanha, como quedou ser. Sim? Muito bem. Bueno, sim. Kelly, a Ana já tinha na abertura, inclusive, comentado, né, que no secundário foi mais tranquilo e que no primário, que é o nosso fundamental e médio, né, era o nome que nós tínhamos, inclusive, acho que até 71, até 70, falávamos em primário e secundário. O que houve foi que, na rede pública, o ensino remoto quase não funcionou. Tem um nível intermediário, que é uma espécie de escola público-privada, em que grande parte da escola é financiada pelo Estado, então elas têm um caráter mais público, tá? E essas, tal quase como as privadas, funcionaram de modo remoto, no entanto, muito mais deixando atividades, né, para que viabilizasse o acesso para os estudantes, na medida em que seria muito improvável que crianças pequenas, em idade corresponde ali aos nossos primeiros 9 anos do ensino fundamental, tivessem seus próprios aparatos eletrônicos, né? Mesmo que fosse o telefone, enfim, não se espera que uma criança de 7 ou 8 anos necessariamente tenha um telefone celular, um mobile, como enfim, se diz. Então, as atividades eram enviadas, o que permitia que as famílias se organizassem para permitir o acesso das crianças às atividades, né? E assim o período, que foi um semestre, né, se desenvolveu. Lá também é importante, né, Kelly, lembrar sempre que é o hemisfério setentrional, então é o fim do ano, é o fim do ano letivo, o período que pegou, né? O ano letivo começará agora em setembro, e o que a Ana chama a atenção, que ninguém sabe exatamente como, né? Isso não está definido, porque aí há uma relação entre o governo central espanhol e as comunidades autônomas, que corresponderiam, em alguma medida, aos nossos estados, embora lá, pelo que eu sei... Em Espanha há distintas, não? Há uma hierarquização de distintos níveis de autonomia das comunidades autônomas, não?
Pero, então, bueno, é que na Espanha é como se tivesse diferentes graus de autonomia dos estados em relação ao governo central, ao Estado central. Então, isso ainda não está definido, Kelly, mas, assim, pelo que deu para entender, no ensino fundamental, e aí, porque pelo que eu entendi, a Ana falou a partir da experiência dela de mãe, ¿no? Pero hablaste sobre a enseñanza, Ana, como madre, ¿no? Como madre de las niñas, ¿no? Que, claro, de cómo había vivido yo personalmente en la trabajas. enseñanza pública. No trabajo con niños, ¿no? Sí. Ya con la mía tengo suficiente. Eso. Pero pienso que eso es muy bueno, muy curioso, ¿no? Porque la cuestión de Kelly, porque la pregunta de Kelly, bueno, es con la madre, ¿no? Y no con la periodista que trabaja con proyecto arquitectónico. Y bueno, na outra questão, Kelly, né? Tratou com a cidadã Ana na sua condição de mãe. Mas, enfim, acho que foi isso. E eles têm uma incógnita para o próximo período. Né? Acho que sim, Kelly. Acho que sim. Acho que tem um grau de insegurança, um grau de dificuldade, e essa situação em que a escola pública é onde o problema se torna mais grave. A Ana falou, não agora, mas na abertura, ela falou também sobre a possibilidade que estão estudando de a escola funcionar dia sim, dia não, né, para alternar, para manter o distanciamento social, ou em turnos alternados, né, um pouco pela manhã, um pouco pela tarde. É importante chamar a atenção, e Espanha, como toda a Europa Ocidental e os Estados Unidos e Canadá, a escola é em turno integral. Então, eles estariam partindo para a nossa situação de escolas de meio turno. Seria uma das alternativas que a Ana colocou. Não sei se compreende, Ana, pero hablaste, quando empezaste, sobre a questão da licença. Sí, te he entendido, sí. De los días alternos, o de por la mañana, por la tarde. Sí, porque nosotros acá en Brasil tenemos medio turno, ¿no? La escuela es en medio turno, no es en turno integral. Eso ahora, bueno, nosotros estamos ahora en la vanguardia. Eso veo. Sí. Estábamos siempre en el atraso, y ahora estamos... Nos habéis adelantado a todos. Sí, la cosa es hay un movimiento un poco circular, y bueno, nos quedamos à frente de todos, é isso. Mas, enfim, Kelly, essa situação, sim, tem muita semelhança, e muito obrigado pela tua presença, assim, é muito legal ter gente que, enfim, falando de outras questões não tão imediatamente ligadas. Ainda sobre a fala da Kelly, eu sei que até em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, as escolas públicas mesmo estão utilizando essa ferramenta. Então, de municípios menores, principalmente, de mandar exercícios de casa para os estudantes fazerem e retornarem, ou por e-mail, ou até grupos de WhatsApp, onde estão os pais. Então, isso tem acontecido aqui também. Bueno, ahora yo voy a hacer mi pregunta, entonces, Ana, y después, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero podemos partir para una fala de encerramiento tuya. No sé si alguien quiere comentar algo más, de ahí se hable ahora en el chat. Entonces, Ana, a partir de lo que estamos hablando y lo que hablamos antes de empezar el evento, me parece que es muy interesante hablar contigo, un poco porque esto que Ever hacía un juguete ahora de quién está en el futuro, ¿no? Que estamos adelantados en algunas cosas, pero para nosotros es como si ustedes estuviesen en el futuro con relación al tema de la pandemia. Claro. Perfecto, que he llegado como 2-3 meses antes, entonces yo siempre pienso así, bueno, en 3 meses yo quiero estar como está en España ahora, un poco en este proceso de reapertura. Bueno, yo vi como que anteayer que en Inglaterra he reabierto los bares y los pubs. Y hay mucha gente, como que tú dijiste, como se pasando, tomando todos borrachos por la calle, corriendo nudos, como haciendo todo. Unas imágenes eso, brutales. Que estamos un poco con aquello reprimidos, así. Entonces, cuando se libera, entonces yo te pregunto, ¿cómo está ahí
lo que me toca de pesquisa son los temas de la ocupación del espacio público. No sé cómo fue este proceso de retomada de las playas, de los parques, de las plazas, si las personas fueron como, volvieron como si nada tuviese, si hay un control, lo que hablábamos un poco antes de las playas, de las cosas. Creo que esto me toca. ¿Cómo será esta nueva ocupación del espacio público? Un poco también lo que comentaba Luisa. Y por fin, con cuestión a la revista. Acá veíamos que hace una semana más o menos salió un estudio sobre quién estaba publicando, quién estaba escribiendo o quién son las personas que consiguen aprovechar bien la pandemia para producir por el home office. Y el estudio presentó que en general las mujeres están consiguiendo producir menos por cuestiones de mezcla con trabajo doméstico que siempre tuvo y cuestiones con hijos más chicos, más pequeños. No sé que en general la cuestión de edad, con la cuestión de los hijos, de género y también en la cuestión racial. No sé que las mujeres negras madres estaban consiguiendo producir menos de lo que antes, no que ya no tuviese esto. Y es un tema que teníamos discutiendo bastante. Cuánto la pandemia acentúa las desigualdades de un modo general, pero un poco que me toca la cuestión de la publicación, de la producción de home office y el impacto con la revista. Creo que es esto. Déjame ver si hay algo más en el chat. Mire, Marcelo, pero pienso que había una jerarquización, ¿no? El hombre blanco sin hijo en su casa es lo más. Después, el hombre blanco con hijo, pero hijo más viejo. Después, el hombre blanco con hijo, pero hijo chico. Después, la mujer con hijo, pero hijo más viejo, menos viejo, con los chicos. Y después, por los últimos, los que tienen más dificultad, porque hay el problema de la desigualdad es más fuerte, ¿no? En Brasil es muy fuerte eso, la cuestión racial, entonces, pero los negros, ¿no? Tienen más, en general, tienen una situación de desigualdad social más grande, y bueno, y las mujeres más aún. Entonces, había una reproducción y parece que una radicalización de la dificultad, pero mientras los hombres estaban mejor y produciendo más que antes, las mujeres con hijos, las madres, menos. Hay un movimiento en nuestra universidad de madres, de las madres investigadoras de la universidad, que hicieron incluso ahora una carta de protesta por el problema de la propuesta de ensino, de la enseñanza online, ¿no? Pero ¿cómo hago yo que tengo los niños como Luisa en su casa porque no pueden salir a la escuela y a los parques? Bueno. Pues en lo referente a la ocupación del espacio público con la nueva normalidad. Un nombre, por cierto, una expresión que ha traído artículos y artículos en periódicos por la contradicción de nuevo y normalidad. Si es normal no es nuevo, si es nuevo no es normal, no es lo habitual. Bueno, pues esta nueva normalidad que ha abierto las puertas además en verano, a las playas, a las terrazas y al espacio público, ha traído, como decías, este caso de Inglaterra, que fue espeluznante. Bueno, con respecto a esto quería comentar una cosa que además he hablado con mucha gente y han tenido la misma sensación que yo. Después de estar todo este tiempo así de controlados, que cuando salías tenías un poco sensación de que estabas incumpliendo alguna ley cuando estabas yendo a trabajar o ibas con miedo por la calle y veías a un policía y decías, Dios mío, ¿es la hora en la que puedo salir? Sí, llevo no sé qué, sí, llevo el papel por si me paran, sí. Después de esto, a mí me llamó la atención en mí misma. Y luego ya os digo que lo he comentado con otra gente y le ocurrió lo mismo. Yo el primer día que salí
iba en coche a una cosa, vamos, el primer día que salí, que ya había terrazas, iba en coche a un tema de trabajo y pasé por al lado de un bar, eran las 9 y algo de la mañana, con la terraza. Y las mesas estaban pegadas unas a las otras. Y me llamó la atención. Yo dije, no me lo puedo creer que me esté llamando la atención que no estén separadas 2 metros las mesas. El que estuvieran pegadas las mesas entre sí y todo el mundo pegado, me dejó como diciendo, Dios mío, cuando hemos vivido con eso hasta hace 2 días. Pues comentándolo con compañeros, con amigos y demás, a mucha gente le pasó eso. Nos habían metido tanto en la cabeza ese distanciamiento y ese que luego, en cuanto veías algo que lo incumplía, te llamaba mucho la atención. Por ese lado, como ha habido mucha gente así, ha habido mucha gente que lo ha cumplido. Pero, sobre todo, hemos tenido y tenemos bueno, hay gente que ha pensado, como os decía antes, que la nueva normalidad es la normalidad de siempre, de todas las edades, ha habido casos, pero sobre todo tenemos el problema de los jóvenes. El problema, pobres, que han estado encerrados mucho tiempo y que, como decía Luisa antes, tienen que vivir con sus amigos, tienen que estar todos juntos, tienen que estar pegados. Entonces, ha habido fiestas, ha habido botellones, que no sé si sabéis lo que es cuando mucha gente joven se reúne en parques a beber unas cervezas y demás y estar allí de charla o de lo que sea. Bueno, pues de estos ha habido y luego hubo un caso que bueno, habrá habido muchos, pero el primero que salió en los periódicos fue un caso de un botellón multitudinario no, pero a lo mejor se juntaron 100 jóvenes de los que se van pasando por las redes o por WhatsApp o demás, se van invitando unos a otros. No, 100 no, eran como 200 o 300 personas, a la que fue un chaval con coronavirus que lo sabía y que estaba por prescripción médica encerrado en su casa. Se escapó de casa y fue allí. 80 personas contagiadas. Entonces, esto ha ocurrido y por eso tenemos estos brotes ahora, porque sobre todo la gente joven y en verano además, pues todos quieren estar juntos o en la calle y pegados unos a otros. En las playas, pues este fin de semana pasado tuvieron que cerrar varias playas en España. A pesar de que, como os decía, se han generado unos pasillos de acceso para entrada, otros para salida, se han generado cuadrantes en las playas para que cada persona, 2 personas, 3, creo que son un máximo de 4, se pongan en uno de esos cuadrantes de manera que mantengan las distancias de seguridad. Pues ha habido playas, claro, es que España vive mucho el turismo y el turismo está viniendo y además los españoles este verano han decidido muchísimos hacer turismo en España y no salir fuera. Y todos han ido a la playa y se han encontrado, bueno, yo estuve en Alicante, que es una zona de playa, hace 2 semanas, porque yo soy de allí, fui a ver a mi familia y había colas en las playas, colas de acceso. ¿Qué pasa? Que en las colas tampoco se respeta la distancia de seguridad, esa distancia de 2 metros. Había colas de gente pegada una a otra. Luego eso, playas que han tenido que cerrar la policía porque la gente pues se metían 10 en un cuadrante estos o 15, que era para máximo 4 personas. Entonces, pues no sé, en Brasil, si esto es ese salto al futuro, ¿no? Creo que tendréis que tener un poco de cuidado, sobre todo con los jóvenes, en ese sentido, para evitar esos rebrotes que de momento no son algo grave, pero ya empieza a ser en España algo un poco preocupante. Y luego con respecto a las mujeres y a la situación de las mujeres, en España tampoco existe la igualdad todavía. Hemos avanzado muchísimo en esta dirección durante las últimas décadas, pero en casa, sobre todo, pues la mujer y con los niños suele llevar siempre más peso, por lo que probablemente esto haya afectado a mujeres en todos los sectores, en algunos sectores más que en otros. Esa división que hacía Eber primero yo creo que son los jóvenes y los ancianos, o sea, los que no tienen nadie a su cargo, y luego ya los que tienen a su cargo pues están más libres los varones,
además de una situación social relativamente buena, con hijos mayores, luego con hijos menores, luego las mujeres de esa situación social con hijos mayores, luego con hijos menores, y luego vamos bajando dentro de, pues eso, de la escala de esa clase alta a la clase media y a la clase baja, y va empeorando, lógicamente, la situación para esas mujeres. En lo referente a la revista, pues en esos 100 y pico textos que han llegado, yo no he notado una variación que me haya llamado la atención en lo referente al porcentaje entre hombres y mujeres. Pero claro, no hemos revisado toda la vida los currículos de todos. Es posible que todas las mujeres sean chicas jóvenes que acaban de terminar el doctorado, que no tienen hijos ni nadie a su cargo. No todas, pero es posible que sean unas cuantas de ellas. Entonces, no sabría deciros en ese sentido si realmente esto ha afectado también en ese entorno pues al sexo femenino. Bueno, y ahora yo estaba esperando más preguntas. Y ahora ya tengo que cerrar esta conversación con vosotros, que me ha parecido muy interesante. Espero no haberme enrollado demasiado y haberos aportado un poquito de información sobre cómo lo hemos estado viviendo todo desde aquí, desde España, a todos los niveles. Espero que vosotros pronto podáis salir a la calle a tomaros una cerveza o lo que queráis y juntaros con amigos, aunque sea a 2 metros de distancia, o pegados con mascarilla. Y la mascarilla también se convertirá allí en un nuevo elemento de moda, un accesorio, y ya veréis mascarillas de todo tipo, seguro. Y bueno, que ojalá que se recupere pronto el país, que volváis a la normalidad de verdad, no a la nueva, y que bueno, que nos quitemos esto de encima, que menuda broma nos ha tocado vivir. Cosa, Ana, y que nosotros logremos en algún punto hacer intercambio con el regreso de los viajes internacionales para que usted y Arturo puedan participar de actividades con nosotros acá y que nosotros... Encantados, y de que vengáis vosotros. Mismo claro que sí, ojalá, porque, ojalá. ¿No? Que se pase eso muy, muy, muy próximo. Ojalá. Y muchas gracias, ¿no? Y un gran abrazo para Arturo. De tu parte, Ever, por supuesto. Sí. Muchas gracias mismo por aceptar nuestra invitación. Y así encerramos entonces este evento de hoy.